Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube La Economía de la Felicidad. La felicidad está de moda entre políticos, entre científicos, entre personas que escriben libros sobre autoayuda, sobre la felicidad, pero hoy me gustaría hablar cómo surgió el estudio de la felicidad dentro de las ciencias sociales. Así que vamos allí. Vamos a hacer un análisis de la historia del estudio de la felicidad a lo largo del tiempo. Bien, como sabéis, a lo largo de la historia ha habido muchos autores y autoras que han escrito temas de felicidad. Ya en la antigua Grecia, autores como Aristóteles, Platón, Epicuro, Demócrito. También en la Edad Media, como San Tomás de Aquino y San Agustín, hablaban de felicidad, ¿no? También encontramos escrituras o leyendas, por ejemplo, de las indias iroquesas o de las brujas en la Baja Edad Media y Alta Edad Media que hablaban de cosas de felicidad, ¿no? Y más tarde, evidentemente, también autores como Hume, Kant o el mismo Adam Smith, por ejemplo, antes de escribir su famosa Riqueza de las Naciones, había escrito años antes un pequeño tratado que se llamaba Tratado de los Sentimientos Morales, ¿no? Donde decía que una sociedad, sus gobernantes, en definitiva, siempre tienen que intentar promover el bienestar o la felicidad de los que menos tienen. Es decir, que siempre ha habido una preocupación, pero nunca se había estudiado de forma más empírica, ¿no? ¿Y eso cuándo se produjo? Pues bien, a partir del siglo XVIII y XIX hay dos grandes contribuciones que son las que después permiten a las ciencias sociales empezar a estudiar el bienestar subjetivo de una forma empírica. La primera es la aparición de la literatura sociológica que indica que es importante que para entender cualquier fenómeno social se estudie a los individuos, es decir, poner a los individuos en el centro del análisis. Ya no es, como había sido antes, poner en el centro, ¿no?, a Dios, sino es cada vez más, y como ellos también entendieron, ¿no?, intentando capturar un poco, ¿no?, el espíritu del Renacimiento, poner cada vez más el ser humano en el centro. Y eso es lo que hizo que cada vez se intentara estudiar en las ciencias cualquiera de los fenómenos, mirando, ¿no?, cómo los individuos se adaptaban y se integraban en diferentes tipos de contexto. Y eso es lo que hizo también hacer la segunda contribución que hoy quería mencionar, que es la aparición del utilitarismo. Había autores como Jeremy Bentham o John Stuart Mill que entendieron que para poner el individuo en el centro de los análisis había que intentar medir lo que ellos más valoraban, ¿no?, que en el fondo era la utilidad o felicidad, ¿no? Y para eso ellos decían que los gobiernos entonces tendrían que intentar promover la mayor felicidad para el mayor número posible, y ellos creían, por lo tanto, que la felicidad se podía, pues, medir a través de varias métricas que hicieron, donde intentaban calcular los momentos de placer y los momentos de dolor, ¿no? Eso fue una de las primeras métricas, que ya lo hablaremos en otro vídeo. Y eso, toda esa forma de intentar capturar la utilidad, como ellos decían, o la felicidad, se enmarcó dentro de la revolución marginalista de Jevons, de Walras y de Menger, ¿no?, que un poco intentaron, desde el punto de vista de las ciencias económicas, medir esa utilidad o esa felicidad. Y aquí, evidentemente, tuvieron bastante follón, ¿no?, porque se enfrentaron a lo que se conoció como la batalla del método. Unos, los de la escuela austríaca, que estaba liderada por Menger, entendían que efectivamente la utilidad se podía medir a lo largo del tiempo y del espacio y de países, y que por lo tanto se podía hacer un análisis empírico, ¿no?, de ella. Mientras que había otra escuela, que era la escuela histórica alemana, que ellos creían que no tenía ningún sentido intentar comparar utilidades o felicidades
a lo largo del tiempo y en diferentes países, porque en el fondo solo se pueden estudiar los fenómenos sociales en su contexto y en un país determinado. Al final, ¿no? Se puede decir que ganó un poco más en aquel momento, que era a finales del siglo XIX, la escuela alemana, ¿no? Y por lo tanto entramos en el siglo XX, donde ya no se intenta medir pues, la felicidad o la utilidad, y por lo tanto se usan métricas objetivas, materiales, ¿no? Para intentar medir el progreso de la sociedad, ¿no? Especialmente desde que en 1955 Simon Kuznets inventa el PIB, ¿no? Que él ya decía que no era una medida perfecta del progreso de la sociedad, pero era una medida que podía ser lo suficientemente buena, ¿no? Teniendo en cuenta que no se podía medir directamente la utilidad o la felicidad de las personas. Pero entonces, a partir de los años 2000, es decir, hace tan solo 2 décadas, se vio que sí que se podía medir la felicidad. ¿Y eso por qué? Bueno, porque aparecieron unos datos que fueron los datos de tipo panel. Los datos de tipo panel son los datos que siguen a las mismas personas a lo largo del tiempo. Y eso permite ver si las personas, en términos pues, de felicidad o de utilidad, se adaptan a cosas que les pasan, ¿no? Y antes también se había dicho, ¿no? En muchos estudios que intentaban estudiar el desarrollo en países en vías de desarrollo, que no tenía sentido estudiar el bienestar de las personas allí porque ellos siempre se adaptaban a todo lo que les pasaba, ¿no? Pues bien, gracias a los datos de tipo panel se vio que esto no era así, ya que las personas nunca se adaptaban a todo lo que les pasaba. Por ejemplo, se vio en estudios empíricos con datos de tipo panel, que las personas nunca se adaptaban a la situación de estar desempleadas, a ciertos tipos de enfermedades o a cambios continuos de ingresos, para poner unos ejemplos, ¿no? Y por lo tanto eso hizo nacer todo un interés, ¿no? de mucha gente dentro de las ciencias sociales para medir la felicidad, otra vez, o el bienestar subjetivo, que eso se juntó, como os había dicho antes, en otro vídeo, ¿no? Con un artículo que se hizo en los años 70, ¿no? de Richard Easterlin, que descubrió la famosa paradoja de Easterlin. Así que se cogió ese artículo que se había escrito hacía 30 años y fue como un punto pues, de partida. Por cierto, Richard Easterlin, cuando hizo su doctorado, su director de tesis era Simon Kuznets. Así que bueno, que al final todo se empezó a cerrar, y poco a poco el estudio de la felicidad dentro de las ciencias sociales en los últimos 20 años ha tenido un boom espectacular, ¿no? Y se han estudiado, como también comenté en uno de los otros vídeos, muchos temas, ¿no? Como la felicidad y la edad, la felicidad y las políticas públicas, la felicidad y la situación sentimental de las personas, ¿no? Es decir, toda una serie de estudios que cada vez han hecho posible, ¿no? Que después muchos gobiernos también volvieran a estar interesados en medir la felicidad, para intentar que así se pueda ver, ¿no? Que el progreso de la sociedad también se puede basar en métricas como estas. Entonces, ¿cómo se mide esa felicidad? Bien, esto lo hablaremos en otro vídeo, y muchas gracias por este. Hasta pronto.